Hola, soy Andrea Becerra Jiménez, estudiante de la Unidad Académica de Enfermería. Estoy en la Unidad de Aprendizaje de Farmacología. Hoy hablaremos sobre la farmacocinética. La farmacocinética es definida como la relación que existe entre el antimicrobiano y el paciente. En sí es la acción del cuerpo sobre el fármaco. Entonces la farmacocinética está compuesta por la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción o eliminación. Pero todo inicia con la liberación. ¿Qué es la liberación? Son los procesos que describen la salida del principio activo de forma farmacéutica en la que se ha administrado el medicamento. La liberación se describe a partir desde el ingreso del fármaco hasta que llega a un sitio, ya puede ser el duodeno o el intestino, entonces es donde llega y se libera. Es así como entramos en el primer proceso, el primer paso, que es la absorción. La absorción es el proceso por el cual el medicamento pasa desde la vía de administración hasta la circulación sanguínea o la circulación general. Es el medicamento pues que ya ha sido liberado. La velocidad y el grado de absorción es altamente dependiente de las propiedades fisioquímicas de la droga, o sea, del medicamento que se ha administrado. No todo va a resultar o va a tener una velocidad de la misma manera. Entonces aquí se deben realizar procesos como penetración y transporte a partir de las membranas celulares. El organismo está compuesto por diferentes células. Entonces tenemos que el fármaco llega a traspasar la membrana a través de los mecanismos de transporte, los cuales se dividen en el transporte activo y en el transporte pasivo y en el transporte especializado. El pasivo está compuesto por difusión simple y por filtración, y el especializado está compuesto por transporte activo y difusión facilitada. Aquí están cómo es que el fármaco entra de forma simple, que no necesita energía, y aquí es cuando requiere de otras proteínas transportadoras. Entonces, una vez que el fármaco ha traspasado esas membranas, es como llegamos a la distribución. Es aquí cuando el fármaco pasa del espacio intravascular o de los vasos sanguíneos hasta las células de los tejidos corporales para llegar y poder ejercer su acción. Entonces tenemos el fármaco en la circulación sanguínea y este comienza a viajar desde el torrente sanguíneo hasta los diferentes tejidos del organismo. Cuando el fármaco está en la circulación, ocurre un proceso llamado unión de proteínas plasmáticas. Estas proteínas pueden ser la albumina, la glicoproteína ácida, la lipoproteína y la globulina de unión a esteroides. Esas son las cuatro principales, son más conocidas. Entonces, en cambio, el fármaco libre comienza a viajar y a traspasar la pared de los capilares a través de las fenestraciones del endotelio capilar. Por aquí se observa de la circulación sanguínea y pasa a través del sistema de difusión y a partir de la filtración. Es así como llega a diferentes tejidos. Esos tejidos pueden ser el corazón, el cerebro, el pulmón, principalmente el hígado y los riñones. Y bueno, una vez que llega a estos tejidos, llega hacia el metabolismo. El metabolismo son los procesos enzimáticos por los cuales un fármaco sufre diferentes biotransformaciones que originan la formación de metabolitos, activos o inactivos. Esto es con la finalidad de que esos fármacos tengan una mayor solubilidad para favorecer su eliminación del organismo, o sea que sea más fácil de eliminar. Recordemos que los activos es cuando el fármaco original entra de forma inactiva y necesita ser metabolizado para que pueda eliminarse. En cambio, cuando son inactivos es cuando el fármaco ingresa originalmente de forma activa y necesita metabolizarse para convertirse en un metabolito. Los fármacos son metabolizados por oxidación, por reducción, por hidrólisis, hidratación, conjugaciones y condensación. Esas son reacciones químicas. Por lo general, el metabolismo está compuesto por dos fases. La fase 1, que son reacciones químicas que intervienen y conducen a la inactividad de la droga. La inactividad de la droga se logra a partir de los diferentes grupos de enzimas, que son la oxidación, la reducción y la hidrólisis. Esos son como los pasos de la fase 1. En cambio, la fase 2 consiste en reacciones de conjugación catalizadas por un conjunto de enzimas.
La gran mayoría de ellas están localizadas en el citosol. La fase 1 está compuesta por la conjugación, que son la combinación de la droga con otras sustancias. Entonces, el metabolismo ocurre a nivel del retículo endoplasmático liso. El resultado final del metabolismo ocurre principalmente sobre si el sustrato que se va a metabolizar, o sea, el sustrato del fármaco es biológicamente activo o inactivo. Entonces, depende de eso sobre el proceso de su metabolización. Obviamente existen otros factores, ya sea la edad, el sexo, sobre la salud física de la persona y obviamente la reacción que tiene pues a los fármacos. Entonces del metabolismo llegamos a la excreción o la eliminación. La excreción es el proceso por el cual se eliminan los metabolitos o los medicamentos y sus metabolitos por el organismo. En sí es la salida de los fármacos fuera del organismo, es cuando ya has desechado, obviamente ya había terminado su proceso de activación. La excreción o eliminación puede darse de diferentes maneras, ya sea la pulmonar, del tubo digestivo, la salival o la hepática. Pero la principal es la excreción renal. Esta está compuesta por 3 fases. La primera es la filtración glomerular, que ocurre a nivel del glomérulo, que es un proceso pasivo y pasan a sustancias de bajo peso molecular. Aquí está el glomérulo, es por donde inician. La segunda es la resorción tubular, que ocurre a nivel del túbulo proximal y está compuesto principalmente por una membrana lipoide. En cambio, si las sustancias que son ionizadas solamente pueden pasar por transporte activo, entonces aquí es donde se tiene que cambiar de transporte. La secreción tubular es la última, ocurre a nivel del tubo distal y solo existe el transporte activo, el cual requiere de energía. Esa es la última fase por la que sale y solamente se cría a través del transporte activo. Y la eliminación biliar o la hepática, que es necesario un sistema de transporte activo, ya que son los fármacos y los metabolitos que son transportados a través del epitelio biliar en contra de un gradiente de concentración. Este es el segundo más utilizado aparte de la excreción renal. Entonces, en sí la farmacocinética es cuando administramos el fármaco, se absorbe a través de las membranas, llega al torrente sanguíneo hasta que es donde se distribuye, ya sea que llega que se una a las proteínas o siga su camino libre, y es así donde llega, pues a través de su camino libre llega a los diferentes tejidos como el corazón, el cerebro, principalmente el hígado, y cuando llega a cada uno de estos ocurre su proceso de metabolismo, y recordemos que el metabolismo pues requiere de diferentes factores para que pueda realizarse, y finalmente es la excreción cuando ya ha sido desechado todo.